Bienvenidos a Inquebrantables, el programa de este camino para los hombres de la familia. Hola, Dios te bendiga. Estamos en Inquebrantables y hoy estaremos viendo el tema huyendo de la voluntad de Dios. Te pedimos a ti, bendito Espíritu Santo, que seas hablándonos a través de tu palabra y ministrándonos a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarnos. Por favor, recuerde compartir esta temática con el que usted guste y ponernos sus comentarios, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, donde usted guste. Y acompañarnos también o visitarnos en nuestra página web. Hoy queremos hablar de un personaje muy conocido en la Biblia. Me refiero a Jonás. Jonás era un profeta de Dios que, y aquí quiero introducir nuevamente un tema que hace mucho ya venimos hablando, que no vivía exactamente en el beco. El beco es lo que llamamos nosotros por sus siglas en español, el desarrollo de la fe. La fe tiene que empezar siempre por un buscar a Dios. Cuando usted y yo le buscamos porque queremos que escucharle, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la fe se desarrolla cuando mis oídos escuchan, mis oídos físicos o espirituales escuchan a Dios hablar, sea a través de las Escrituras o el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Buscar para escuchar. Y una vez que le hemos escuchado, ahí viene el tercer importantísimo punto, creer. Porque si usted y yo no creemos lo que Dios nos dice, no vamos para ningún lado, ahí no hay fe, cero fe, no tiene sentido. Y cuando le hemos creído, indudablemente usted y yo tenemos que llegar a obedecer. Solo así tiene sentido, si hay obediencia. De tal manera entonces, familia, que tenemos el beco. Jonás, dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3, que Dios le habló y le dijo, versículo 2, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Qué interesante. Efectivamente, Jonás tenía comunión con Dios, porque le escucha. Pero acto seguido, él le cree probablemente, sin embargo, no lo suficiente como para obedecerle. De tal manera que Jonás toma una decisión muy arriesgada. Decide huir en dirección contraria a Nínive. Se monta en un barco, por allá usted lo puede leer en el mismo capítulo 1, se monta en un barco que iba para el otro lado. Ese barco ahí en el mar Mediterráneo tiene una tremenda tormenta. A raíz de la tormenta que tienen están a punto de perder la vida, de naufragar, de quebrarse el barco. Cuando están buscando a ver quién es el culpable de semejante tormenta, allá en el versículo 12, Jonás confiesa. Y dice, pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Jonás estaba inclusive dispuesto a morir por su desobediencia. Usted y yo deberíamos estar dispuestos a morir por causa de Cristo por obediencia. Pero curiosamente, Jonás estaba dispuesto a morir por desobediencia. Los apóstoles, la mayoría de ellos, o todos ellos, a excepción probablemente de Juan, que siempre se ha dicho y se cree que murió de anciano allí en la isla de Patmos, en su cárcel, murieron por causa de obedecer a Jesucristo y fueron martirizados. Sin embargo, aquí Jonás está prefiriendo morir por causa de su desobediencia. Y efectivamente, le lanzan al mar
el mar se tranquiliza. Usted sabe lo que es tirarse al mar, en un mar embravecido. Eso es muerte segura. Aún en un mar tranquilo, caer de un barco es muerte segura. Sin embargo, Dios tenía un mejor plan para Jonás. Y un gran pez, no describe aquí qué clase de pez, puede ser una especie de pez inclusive no existente más, o sea que una especie que ya no existe más, puede ser algo inclusive más grande que la ballena que usted y yo conocemos, o puede ser una ballena. La cosa es que la palabra de Dios nos dice que un pez grande le toma y le lleva en su vientre por 3 días. Interesante alegoría a los 3 días que Jesucristo habría de estar muerto para luego resucitar por el poder sobrenatural de Dios. Luego entonces nos dice la palabra de Dios que este pez vomita en la playa a Jonás, y Jonás entonces, entendiendo que no tiene escapatoria para hacer y cumplir la voluntad de Dios y obedecer a su mandato, termina yendo a Nínive. En Nínive entonces él predica y lleva el mensaje. Sin embargo, el mensaje, contrario a lo que Jonás esperaba, fue recibido supremamente, o mejor dicho, fuertemente, ampliamente, a tal punto que dice Jonás capítulo 3, versículo 5, que los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Qué tremendo, qué espectacular ser uno un portador de un mensaje de Dios que tenga las consecuencias que tuvo el mensaje de Jonás. Qué espectacular llegar con un mensaje de arrepentimiento a corazones que simple y sencillamente lo van a creer a la primera, van a arrepentirse y van a cambiar su actitud. Sin embargo, y muy curiosamente, la actitud de Jonás no fue de regocijo, de ver cómo la gloria de Dios había tocado estas vidas, sino por el contrario fue de rabia, de molestia, porque él estaba preparado para ver caer fuego del cielo y destruir la grandísima ciudad de Nínive, porque la describe la Biblia como una gran ciudad, y como todo en la Biblia ha sido, o ha podido ser confirmado por arqueología. Efectivamente, la arqueología dice que esta era una ciudad bastante grande para su época, muy grande, y él estaba entonces esperando ver el espectáculo de la destrucción de la gran ciudad. Esto nos hace entender entonces que como que en el corazón de Jonás no se vivía mucho ese pasaje que nos habla la Biblia en Oseas capítulo 6, versículo 6, que dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hoy día, tristemente, tenemos muchos cristianos que también viven como Jonás, en todo sentido. O porque cuando escuchan la voz de Dios no le creen o no le obedecen, le creen y no le obedecen y huyen muchas veces, huyen para no obedecer al mandato de Dios, para no obedecer el llamado de Dios, para no atender a lo que Dios tiene para ellos. O igual que Jonás, están esperando ver el derramamiento de fuego del cielo para que queme a todos aquellos impíos pecadores que se tienen que ir al infierno porque no han querido recibir a Jesucristo en sus corazones, y por lo tanto el infierno está preparado para ellos y no puede haber para ellos más que el castigo eterno. Y yo le digo una cosa, familia, nosotros estamos aquí en Australia, y en Australia y en Nueva Zelanda esa predicación no tiene ningún sentido, porque la mayoría de los habitantes de estos países, ateos como son, no creen en Dios, no creen en el diablo, no creen en el infierno y no creen en las Escrituras. Lo hablamos durante nuestro ayuno de 14 días que acaba de terminar, como el arma sobrenatural más poderosa de Dios que transforma corazones es el amor.
Pero hay cristianos que prefieren predicar 1000 predicaciones de la ira de Dios y ninguna del amor de Dios. Pero es curioso que Dios a través del profeta Oseas capítulo 6, versículo 6, no nos dice, ira quiero, no, nos dice, misericordia es lo que quiero. Y conocimiento del Altísimo. Conocimiento pero no teórico, como el de los legalistas religiosos. No conocimiento teórico, conocimiento personal. La única forma para usted y yo conocer verdaderamente a Dios es a través de un conocimiento personal. Usted se puede llenar de conocimiento teórico de Dios en su cabeza, pero usted tiene que conocer en una relación personal con Dios quién es Dios. A mí me pudieron haber descrito cómo era mi papá, quién era mi papá, qué creía mi papá, qué le gustaba a mi papá, qué no le gustaba a mi papá. Y hubiera tenido un conocimiento teórico de mi papá. Pero yo tuve la bendición, la oportunidad de disfrutar a mi papá desde niño hasta el día de su muerte. Y pude conocerlo personalmente porque tenía comunión con él, me comunicaba con él, lo conocí, supe de primera mano lo que no le gustaba, lo que le gustaba, etc. Y lo mismo tenemos que hacer los hijos de Dios. Usted y yo tenemos que devorar, sí, conocer, estudiar, memorizar las Escrituras, pero nos tienen que llevar a conocer de manera personal y a tener intimidad, comunión, comunicación con el Dios de las Escrituras. Porque si las Escrituras no nos llevan al Dios de las Escrituras, no nos están sirviendo entonces para nada. Porque yo tengo que conocer por las Escrituras al Dios de las Escrituras. No es conocer las Escrituras en sí, es conocer al Dios de las Escrituras. Claro, tengo que conocer las Escrituras para conocer al Dios de las Escrituras. Pero lo importante es conocer a Dios. El conocimiento del Altísimo, como dice Oseas 6:6. No el conocimiento de las Escrituras del Altísimo. Está claro que las Escrituras me van a llevar a ese conocimiento, pero me tienen que llevar de la mano del Espíritu Santo para poder conocerle a Él, que es lo que al fin y al cabo Dios quiere por medio de las Escrituras. Que le conozcamos de manera personal a Él, a ese Dios maravilloso, a ese Padre amoroso, a ese Padre de misericordia, a ese Dios hermoso. Y sí, ahora resulta que predicar del amor de Dios es evangelio light. No, señores, ningún evangelio light. Predicar del amor de Dios es predicar del carácter de Dios, porque Dios es amor. Y tenemos entonces, al contrario que Jonás, primero, obedecer a Dios en todo lo que Él nos indique, porque eso es verdaderamente creerle y eso es verdaderamente amarle a Él. Y segundo, tenemos que llevar el Evangelio de Cristo tal y como Él nos lo trajo. Como dijo bien el apóstol Pablo por allá en 1 Corintios 2. Predicar a Cristo y a este crucificado. Y sí, Él fue crucificado por amor a usted y a mí, porque nos amó hasta la muerte y muerte de cruz, porque nos amó a tal punto que en vez de dejar que nosotros fuéramos los que como legítimamente merecíamos, muriéramos por nuestro pecado, Él murió en lugar suyo y mío por nuestro pecado para darnos vida y vida eterna. ¿Qué podemos entonces, familia, aprender de Jonás? Pues por un lado, a confiar en Dios, a creerle a Dios, a obedecerle. Porque al fin y al cabo la obediencia es señal de confianza. Cuando no hay obediencia es señal de desconfianza. Por eso él sale huyendo, él no confiaba en Dios, él no confiaba en que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Él quería que Dios hiciera lo que él quería. No, señores, el que aquí es Dios es Él, no yo, ni usted, ni ninguno de nosotros. Y lo que Dios hace siempre es mejor que cualquier espectacular y mejor cosa que yo pueda haber pensado.
De tal manera que por eso la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Tenemos entonces que aprender a confiar en Él para practicar el beco hasta la O, obedecer. Buscarle para escucharle a través de las Escrituras y del Espíritu Santo hablándonos para creerle y obedecerle. Poner por práctica, poner por obra. Segunda cosa que tenemos entonces que aprender es a obedecer, como ya lo estamos diciendo, porque la confianza me lleva a la obediencia. Y la obediencia nuestra a Dios debe ser ciega, completa, total. También tenemos que aprender entonces a tener misericordia, porque eso es lo que Dios quiere, misericordia, a valorar cada alma, a valorar a cada persona, en vez de juzgarla, valorarla desde la perspectiva de Dios. Porque Dios, el anhelo de Dios, según el apóstol Pedro, es la salvación de todas las personas. De tal manera que yo tengo que ver a una persona y verla con los ojos de misericordia que Dios lo ve y con los ojos de amor que Dios lo vio para morir en la cruz por esa persona. Y eso me cambia completamente el panorama. Porque entonces ya yo no deseo la destrucción de nadie, sino la salvación de todos, que es el mismo anhelo que Dios tiene en su corazón. Aprender a valorar a cada alma, a cada persona, a cada ser viviente, ser humano viviente que se me atraviese por delante. Así me quiera hacer mal, ahí es donde entra el amor de Dios. Amar a vuestros enemigos. Entender también que usted y yo ni nos peleemos con Dios, nunca vamos a ganarle una pelea. Jonás dijo, le huyo, no pudo huir. Digo, bueno, me mato, no pudo morir. No nos peleemos con Él. Usted y yo nunca vamos a ganar una pelea con Dios. Entonces, más bien disfrutemos a Dios. Y otro punto muy importante es aprendamos a conocer personalmente a Dios. Ese es el verdadero conocimiento que Él quiere. De nada nos sirve recetar o recitar de memoria características de Dios estudiadas y aprendidas en algún lado si no las he vivido personalmente. ¿De qué me sirven? Ahí está claro en Oseas 6:6. Conocimiento del Altísimo. El conocimiento que Dios quiere que usted y yo desarrollemos es conocimiento de Dios. Y sí, las Escrituras son definitivamente la base con la cual yo construyo el conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios viene a nivel de comunión. Como bien lo dijo también Job, de oídas te había oído. Conocimiento teórico. Mas ahora mis ojos te ven. Conocimiento personal. Es el conocimiento personal el que usted y yo necesitamos. Es el conocimiento personal de Dios, de nuestra comunión con Él, de nuestra comunicación con Él, de nuestra intimidad con Él, la que usted y yo debemos desarrollar todos los días. Y eso solo se desarrolla de rodillas, en comunicación con Dios, con las Escrituras en la mano, estudiándolas, escuchando la voz de Dios por las Escrituras y por la comunión con Él en mi corazón. Así es que la invitación, familia, es a que no volvamos a huir de lo que Dios tiene para usted y para mí, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y a que aprendamos a disfrutar el amor de Dios y a predicar del amor de Dios. Sociedades ateas como esta se van a conquistar a punta de amor de Dios, no de enviar a nadie a un infierno en el que ellos no creen. Usted y yo creemos porque sabemos que está en la Biblia y sabemos que la Biblia es o en la Biblia está la palabra de Dios y sabemos que es verdadera, pero ellos no. Entonces tenemos que conquistarlos por algo que ellos sí, en lo que sí creen y no tienen. Se llama amor. Y no el amor del mundo, no, eso no sirve para nada. Amor de Dios, el verdadero y legítimo amor. Pero para eso entonces, ¿qué necesitamos? Desarrollar misericordia
por toda esta gente para amarles y llevarles el amor de Dios y que ellos puedan entonces vivir el plan de salvación que Dios ideó desde la fundación del mundo para usted y para mí. Te damos gracias, bendito Dios, por esa misericordia tuya tan maravillosa, por esa manera hermosa en la que operaste con Jonás, esa paciencia que le tuviste inclusive a él y ese amor por ese pueblo que estaba condenado a desaparecer. Sin embargo, tú perdonaste porque se arrepintieron, porque tuvieron la actitud correcta, porque vinieron delante de ti a pedirte perdón, Señor. Yo te doy gracias por ese amor tuyo que todo lo cambia, que todo lo transforma y que ha cambiado nuestras vidas y transformado el mundo. Queremos vivir en Él, predicar de Él, movernos en Él y llevarlo al mundo también, Señor. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesucristo, el Rey y Señor de nuestras vidas. Amén y amén. Familia, mil gracias por estar con nosotros. Mil gracias por acompañarnos. Regálanos tus comentarios, comparte los links, mejor dicho, disfruta todo lo que con cariño y amor de Dios también hacemos para ti y los tuyos. Un abrazo, Dios te guarde. Chao, chao. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en este camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.